Vamos a ver, porque a veces las máquinas se portan un poco mal. Muy bien, entonces vamos a tener una clase, aclaro, muy densa, extremadamente densa, porque regresamos al texto de Hume con los paradigmas, y el paradigma que vamos a estudiar, bueno, ya va a aparecer ahí, que es el paradigma del helenismo. Porque así, cuando ya pasemos a Edad Media, ya tenemos esta parte, si no profundamente estudiada, porque no nos va a dar la vida, pero sí no nos va a quedar ese flanco suelto ahí que nos podía después causar ciertas dudas. Y por cierto, se me olvidó añadir un texto, y espero que en la próxima clase sí se los voy a añadir, que es el símbolo atanasiano. El símbolo atanasiano es una especie de credo, pero más elaborado, y quiero que lo vean, pero tal vez ya con la clase de hoy vamos a poder entrar al símbolo atanasiano, que lo vamos a poder comprender mejor en su contexto. Por otro lado, vamos a tener prácticamente todas las diapositivas con texto. Pedagógicamente están mal elaboradas las diapositivas, pero lo aclaro por las personas que después lo verán en la transmisión de YouTube, en el sentido que estoy consciente que esto, pero sí son textos de Hans Hume que no quería parafrasear ni sacar de contexto. Obviamente que nos van a servir solo como referente, como guía de lo que iremos analizando la noche de hoy, y por eso quería hacer esta aclaración, por si alguien después mira la transmisión en diferido, ya sabe el por qué aparecen estos textos hoy tan cargados. Y para suavizar un poco la diapositiva, tendremos mosaicos bizantinos y una explicación cuáles son los iconos, para que sí le demos una mejor comprensión a esta forma simbólica de expresar la idea del cristianismo en la parte oriental. Como pueden ver en nuestra primera diapositiva, no hay ninguna imagen de bulto. Todas son imágenes de mosaicos, que es una de las características de las iglesias ortodoxas, que también no tienen paredes pintadas, como en el caso del cristianismo latino, de un solo color, sino todas están cubiertas con imágenes relacionadas con textos bíblicos, especialmente de los evangelios o vidas de santos. Tenemos en el ábside, bueno, vamos a poner aquí esto porque eso nos sirve. En el ábside, que es un pantócratos, que va a ser otro de los conceptos que vamos a manejar hoy. Solo le voy a aclarar a alguien que me está diciendo que espera ingreso, que ya estamos en la clase, para que no se vaya a asustar. Bueno, vamos a ver. Así, ya ahí está. Bien, entonces el Pantócratos, que es una figura griega. Nos seguiremos enfrentando a textos griegos, y aparecerá nuevamente el concepto o la categoría logos, que en latín es verbum. Por eso es que en el Ángelus, por ejemplo, se reza el verbum carum factum est, y el verbo se hizo carne. Aparecerá en esta clase, y entonces creo que con estas clases quienes practiquen la religión católica, y sobre todo si van a los textos latinos, van a entender mucho del contexto. Lamentablemente, las traducciones actuales en el español se han ajustado, bueno, como una lengua viva, tienen que ir ajustando. Digo lamentablemente porque pierden esa filosófica y teológica que contienen los textos latinos, porque el verbum carum factum est no se traduce el verbo de Dios hizo carne, sino se dice el verbo Dios hizo hombre, y no es lo mismo en el contexto teológico, pero ni modo, así es esto. Ya después de esta pequeña aclaración introductoria, pues vamos a empezar. Este tríptico es precioso como para tenerlo uno en su casa, de marfil. Entonces, tenemos la lección 12, y hoy estudiaremos el paradigma ecuménico helenista de la antigüedad cristiana,
siguiendo fielmente el texto de Hans Kuhn en esta parte correspondiente. Lo habíamos dejado un poco descuidado, pero me da a mí la sensación, o espero que así sea, que con todo lo que hemos repasado a lo largo de 11 lecciones, pues nos sea más fácil la comprensión del texto de Kuhn, que como lo dije desde la primera clase, es muy denso, extremadamente denso. Obviamente que él da por entendido que quienes leen el libro tienen una formación teológica y filosófica. Y no, entonces hay que ir desgranando poco a poco para poder ir entendiendo la riqueza que está en ese trabajo monumental de Hans Kuhn. Por tanto, empezaremos entonces con el paradigma ecuménico helenista de la antigüedad cristiana. A la hora de hablar de helenismo, es cuando se entiende lo que les acabo de decir, que los términos precisos que se van a utilizar en este momento son griegos. En la Edad Media es cuando ya veremos que se utilizan más los términos latinos, pero aquí sigue siendo los griegos. Bien, entonces habíamos hablado ya con digamos, toda esta relación que hubo al momento en que el cristianismo pasa a ser una religión de Estado. Ya vimos operar esa categoría denominada cesaropapismo cuando los emperadores asumen esa misión, esa visión, esa función de Pontifex Maximus, título que en la Edad Media va a pasar a ser parte de los títulos que el Papa latino posee, pero en este momento todavía no. Es propio del emperador, porque aunque estamos ante emperadores que ya son cristianos, acuérdense que continúa la tradición romana. Aquí estamos en esa interfase entre el modo de producción esclavista y el modo de producción feudal. Es decir, entre la antigüedad y la Edad Media. Como le he dicho muchísimas veces, no quiere decir que en el 477 todo el mundo dijera, bueno, se acabó la antigüedad, ahora ya somos medievales. No, o sea, es un proceso que se va a ir gestando. De hecho, la primera fase de la formación de la Edad Media, denominada Alta Edad Media, que abarca del siglo V al siglo X, algunos autores le llaman del siglo V al siglo VIII, el pre-Edad Media. ¿Por qué? Porque efectivamente ahí se está gestionando, se está gestando, se está construyendo todo el discurso que posteriormente veremos operar en el cristianismo durante la Edad Media. En la última clase hablamos cuando se fijó la Confesión de Nicea, que se va a complementar con la de Constantinopla. Y entonces estamos aunque este símbolo, lo que pasa con este símbolo, que es lo que llamamos el credo, lo que está haciendo es una condensación de lo que tiene que creer un cristiano. Se les dice, esto es lo que tienen que creer. Lo que esté fuera de esto, lo que esté fuera de esto es herejía. Por tanto, todo tiene que ir en esta línea. Pero a la vez vemos que el credo reúne uno de los grandes dogmas del cristianismo que lo va a distinguir de las otras dos religiones monoteístas, y es el concepto de una divinidad que está compuesta por tres personas en un solo Dios, que es la Trinidad. Entonces, no habíamos encontrado esta situación en el judaísmo, porque en el judaísmo es Yahvé, es Elohim, uno. Pero en el cristianismo no, son tres. ¿Ah? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero a la vez son uno. Claro, esto solo tiene una explicación filosófica. No es una explicación coloquial. Obviamente que también tenemos que tomar en cuenta, porque algunos de ustedes siempre me cuestionan diciéndome, no, no aquí, sino me lo dicen privado. Pero en la Biblia no está. Entonces yo le digo, a ver, lo que sucede es que ahora estamos ante una influencia neopentecostal tan fuerte que prácticamente la fe cristiana se está reduciendo a lo que dice la Biblia, pero en concreto o específicamente en el Antiguo Testamento.
Aquí estamos viendo operar un discurso que se está construyendo con base no en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento. Y la figura central del Nuevo Testamento, que posteriormente, dentro de esta construcción teológica, va a iluminar la lectura del Antiguo Testamento, es Cristo. Por eso es tan importante ese primer capítulo de Hume cuando nos habla de la esencia del cristianismo. Y lo dice, la esencia del cristianismo es Cristo. Es decir, si sacamos esa figura, entonces estamos hablando de otra cosa menos de cristianismo. Pero si ponemos la figura central, que es su esencia del cristianismo, que es Jesucristo, entonces ahí ya estamos hablando de un cristianismo. Es como, por ejemplo, si ustedes estudiaran el Islam y sacan a Mahoma de la jugada, entonces ahí estamos hablando de otra cosa, porque el profeta que transmite el mensaje islámico es Mahoma. Es cierto, Mahoma no es un Dios, como en el caso de Jesucristo, que sí lo es. Tampoco es un santo, como es en el caso de los santos padres que vimos en unas clases, pero es el referente obligado. ¿Ya? Es el referente obligado. Me acaban de regalar un libro sobre los dichos del profeta, una edición, ustedes, que es, qué cosa más bonita, ¿ya? O sea, y se nota, al hacer esto, están hablando, digamos, están trabajando con las palabras de un profeta, ¿ya? Y se nota en la manera en que lo están interpretando. Entonces, eso lo tenemos que tener muy claro, ¿ya? Aquí la figura es Cristo. Si en un momento dado, en algún movimiento, ustedes se dan cuenta que se sale de esa figura, entonces ahí estamos hablando de otra cosa, menos de cristianismo. Podríamos estar de acuerdo, no estar de acuerdo, pero digamos, en términos de lo que estamos hablando, no debemos de perder ese norte. Por eso es que las figuras que veremos hoy, todas las imágenes que veremos hoy, hacen referencia a Jesucristo. Muy bien. Entonces, vemos cómo Teodosio el Grande en el año del 380 va a invitar a todos los pueblos de su imperio a aceptar la fe sostenida, dice Teodosio, en la iglesia romana y en la de Alejandría, en la divinidad una del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que este texto lo leímos? En igual majestad y sagrada Trinidad, Trinitas. Y era precisamente esa la fe la que había que fijar ahora de forma definitiva en un concilio para poner fin a la disputa arriana. Ya explicaba un poco de Arrio la vez anterior, contra aquellos que veían el Espíritu Santo solo a un servidor o a una criatura, y no como el que está, digamos. El Espíritu Santo, dicho teológicamente, es el Espíritu de Dios. ¿Ya? Es el Logos mismo, encarnado. Pero, no es, pero cuando se manifiesta en encarnación es en Jesucristo. ¿Ya? Pero no encarnado es el Espíritu de Dios que está operando en el alma, teológicamente hablando. Entonces, los tres están unidos. O sea, no podemos decir que están separados. ¿Se acuerdan ustedes quienes recibieron las clases de catecismo para la primera comunión? Habían unas preguntas. ¿El Padre es Dios? Sí, el Padre es Dios. ¿El Hijo es Dios? Sí, el Hijo es Dios. ¿El Espíritu Santo es Dios? Sí, es Dios. Entonces, ¿son tres dioses? No, no son tres dioses, sino son tres personas en un solo Dios. Y eso a uno lo aprendía de 7 años. Lo entendía, esa es otra historia. Pero digamos, desde ese momento se inculca dentro del pensamiento cristiano de los primeros que se van a incorporar después del bautismo, ese principio. ¿Ya? Y uno diría, pero se lo están explicando a niños de 7 años. Como a los niños de 7 años que nacen musulmanes, empiezan a aprender de memoria el Corán. Claro, esto va en contradicción de muchos memes actuales que dicen de que no hay que enseñarles hay que enseñarles a los niños religión, que claro, hay que enseñarles todo lo demás, por supuesto, hay que enseñarles todo lo demás. Pero yo me pongo a pensar cuando veo esos memes y así, reflexionando mis cosas, pienso, ¿habrá alguna civilización, algún pueblo, algún reino, alguna cultura que no haya tenido una práctica religiosa? Y es una pregunta metodológica y sigo indagando para ver si aparece una que yo pueda decir como ejemplo, miren, estos no, pero hasta ahora no ha aparecido. ¿Verdad? Si alguien de ustedes lo llega a encontrar, pues le voy a agradecer el dato
porque sí necesito saber eso, ¿verdad? Para ver si tenemos esta situación de que exista. Bien, sigamos pues. Entonces ya vimos que aquí se van a empezar a redar todo por el tema de la Santísima Trinidad. En pocas palabras, la gran discusión es cómo se va a definir a Dios. Entonces viene la palabra Deus, Deum, latina. En el año del 301, perdón, 81, este emperador va a convocar un concilio en la capital del imperio, al que se designó más tarde como el Segundo Concilio Ecuménico de Constantinopla. Este concilio, el Segundo Concilio de Constantinopla, el primero va a ser el que va a rematar el credo, el segundo es este. Va a condenar el arrianismo, el semiarrianismo, que es el neumatomacos, los apolinaristas y otras herejías, y se pronunció sin tratar o sin utilizar el término homocios a favor de la identidad de esencia del Espíritu Santo con Dios. ¿Ya? Es consustancial con el Padre y el Hijo, según aparece en el credo. En la confesión de fe se introdujo la fe en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y con el Padre y el Hijo es adorado y glorificado. Eso es lo que está en el credo. En el símbolo atanasiano, que lo veremos la próxima clase, sí aparece ya más específico el tema de la consustanciabilidad. Se supone que esta añadidura fue tomada de un símbolo romano niceno, compuesto por un signo romano. En cualquier caso, este credo solo más tarde fue llamado credo niceno-constantinopolitano y está en uso hasta hoy, que es el que rezamos. Y el arrianismo, pues va a seguir vivo y seguirá vivo durante siglos, sobre todo porque los visigodos van a ocupar toda la parte de lo que hoy es España, a excepción de la cornisa cantábrica, admitidos un año después del concilio en el imperio y convertidos por Bulfila, eran y siguieron siendo arrianos, y van a transmitir esa fe arriana al resto de las tribus germanas. Les podría decir que ya para el año 1000, pues el arrianismo ya como fuerza dentro de las condiciones romanas y germanas desapareció. Su desaparición empezó a marcarse con la conversión de Clodoveo, y es cuando los francos aceptan el rito latino. Muy bien, entonces, mientras en el concilio de Nicea se hablaba de una sola sustancia o hipóstasis en Dios, en el concilio de Constantinopla del 381, dale con el 301, se parte de tres hipóstasis: Padre, Hijo y el Espíritu Santo. ¿Ya? En teología esto se le llama las procesiones divinas. Es un curso que se llama así. O sea, eso es para fumados, literal. En la historia de los dogmas se ha discutido mucho sobre si en el paso de la teología de una hipóstasis a la teología de tres hipóstasis se trata solo de un cambio de terminología, o más probablemente entre veteroortodoxos y neoortodoxos también un cambio de objetivo de modelo conceptual. Aquí podemos opinar, o sea, si es lo mismo, solo un poquito de añadido, o es un cambio radical. Podremos celebrar, porque aquí se puede, que lo que estamos viendo operarse en este momento también es como cada vez, ya prácticamente 4 siglos después del arranque del cristianismo, los pequeños indicios que a lo mejor quedaban todavía de influencia judía desaparecen con el concepto de las tres hipóstasis. Con esto se desvanece todo y la separación ya es total. Estamos hablando de una realidad distinta. Entonces, es seguro que después del concilio ecuménico de Constantinopla se puede hablar de un dogma de la Trinidad. A partir de ahí, antes no, antes solo era Dios. ¿No? Y entonces había como una cierta confusión porque se decía que Cristo era Dios, pero que también era el Padre, pero también era el Espíritu Santo, pero que estaban los tres contenidos, porque el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, sí. Pero estamos hablando de que
el Hijo es Padre y el Espíritu Santo, el Padre es Hijo y Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es Padre e Hijo. No, ¿por qué? Porque son tres personas. Esto también se estudiaba en el Catecismo de San Pío V, que es el catecismo que surgió después del Concilio de Trento. El concilio actual, el catecismo del Concilio de Vaticano II, no desarrolla las cosas como se las acabo de decir. Es más, es como más, el catecismo de la Iglesia Católica actual es más discursivo, ¿ya? Es muchísimo más discursivo, profundiza, explica, cita y todo. Por tanto, no es de aprendérselo de memoria, sería imposible. Bueno, en este concilio hubo fuertes tensiones entre los egipcios, aliados con Roma, y los de Asia Menor, que es lo que actualmente es Turquía. Ahora, descollantes en el plano científico y enraizados en el origenismo. Bueno, cuando dice origenismo se refiere a orígenes. Lamentablemente no profundizamos en Orígenes, que fue uno de los grandes teólogos iniciales de esta manera ya de racionalizar el cristianismo, porque aquí estamos ante eso, ante ese gran esfuerzo intelectual de racionalizar, que nació con los apologistas, y ahora ya vemos unas construcciones más elaboradas de explicación racional del discurso que lleva ya prácticamente 4 siglos en construcción y que va a fijar muchas de las cuestiones que todavía siguen vigentes en la actualidad. Por tanto, cuando se dice volvamos a los orígenes, pues cuando yo oigo esas expresiones en algunos movimientos cristianos, digo, bueno, los orígenes son volver al credo, volver a esto. O sea, ¿por qué? Porque ahí fue donde nació todo esto. Porque el credo y todo lo que estamos analizando no es más que la síntesis de 4 siglos de vivencias. Entonces, al llegarse la necesidad de elaborar algo, porque a medida que van llegando otros pueblos, los germanos, los eslavos, es necesario estas condensaciones para no perder la esencia, ¿no?, de lo que tienen que creer. Pero, insisto, es la síntesis de lo que nació desde la predicación de Jesucristo, con sus matices, con sus interpretaciones, con sus nuevas visiones, todo lo que ustedes deseen, con sus adaptaciones también, porque aquí lo que estamos viendo es cómo el cristianismo se está adaptando a un modo de pensar, y ese modo de pensar es el helenismo, que es el paradigma de pensamiento, que es el, vaya que no vieron la cámara, tan quieta, que es el modo de pensar, la cosmovisión, dicho en términos actuales, de que este mundo entendía su entorno. Eso es lo que están ustedes ahora apreciando en esta parte de las clases, si están siguiendo el curso, la lectura de Hume, es lo que nos está desarrollando y que ahora lo traigo aquí en textos. La doctrina clásica de la Trinidad, por tanto, fue desarrollada en la segunda mitad del siglo IV por 3 famosos teólogos y obispos de Capadocia, en Asia Menor. Ya quedamos que Asia Menor es Turquía. Son Basilio el Grande, el hombre de iglesia más descollante en Oriente tras la muerte de Atanasio, del 373, aunque ya Atanasio, como le dije en el símbolo atanasiano, ya lo empieza a perfilar. Su amigo Gregorio Nacianceno y su hermano menor, Gregorio Niceno. Estos 3 capadocios supieron compaginar la fe atanasiana, que es lo que les decía antes, con la teoría origenista. Este Atanasio es una de las figuras más controversiales, porque primero fue defensor de la ortodoxia católica, después fue defensor acérrimo del arrianismo, y al final ya no se sabe cómo fue que murió, en qué ideas murió este señor, ¿verdad? Después se crea una orden religiosa donde va a mezclar todo y donde vamos a encontrar cierto gnosticismo en sus planteamientos, pero va a aportar a esta teoría de la Trinidad muchos elementos que después van a ser tomados por estos que acabamos de citar. En virtud de su reinterpretación, perdonen, es que a esta hora empezaron a mandar mensajes. En virtud de su reinterpretación de Nicea se le llamó neortodoxos o también jóvenes nicenos, tras un proceso mental cristológico bastante complejo.
algo contradictorio y trabajoso en cada caso, después de Nicea pudo imponerse al fin la nueva terminología. Dios, una esencia divina, una sustancia, ousia, Piscis, o Fisis, perdón, pero en tres hipóstasis, tres personas, sustancias, prosopa. Todos son términos griegos, no se preocupen si no los entienden. La idea es que podamos apreciar la complejidad de lo que estamos aquí viendo y que fue construido en la segunda mitad del siglo IV. ¿Ya? Entonces, la esencia divina es Dios, ¿ya? Con una sustancia, con una fisis, con una usía, pero con tres hipóstasis, es decir, tres personas, sustancias, prosopa, ¿ya? Tres personas en un solo Dios, que eso es lo que estamos viendo, cómo lo van armando, cómo se van poniendo las piececitas según esos estudios que estos señores y sus conversiones de tipo personal también tuvieron que ver en la elaboración, digamos, de toda esta gran construcción teológica. Un descansito después de esta intensidad, que ya nos vamos a seguir complicando más la vida. Vamos a empezar a ver muchísimos iconos. Entonces, el icono es característico de la corriente bizantina y de la actual iglesia ortodoxa. Vamos a ver representaciones de Cristo, de la Virgen y de los santos. Se caracterizan por tener una sencillez, claridad, se idealizan esas expresiones, hay ritmo y elegancia en las figuras, coloridos, lo que se busca es el color al máximo, mucha iluminación y cierto clasicismo, ¿ya? También vamos a ver que hay pinturas de caballete sobre un soporte móvil, son objeto de culto. Y a partir del siglo VIII, que ya lo veremos, llegaremos a las luchas iconoclastas, y después se van a fijar unos modelos que garantizan la santidad de la imagen. Es decir, se tienen que ir reproduciendo los mismos para que esto sea. Tienen un valor místico, porque se reza de ellos, y tienen un valor profiláctico, porque también son milagrosos. El icono de Kazán es milagroso. El icono de la... Porque en el catolicismo también hay iconos. El icono de la Madre de Dios de los Desamparados en Valencia, o sea, la Madre de Dios de los Desamparados, es un icono. Y también se le atribuye signos religiosos. La medalla milagrosa es un icono. Y también, o sea, para que vean que conviven estas ideas en ambas vertientes, las grandes vertientes del cristianismo. Regresemos a nuestras complejidades teológicas. Muy bien. La fórmula anterior, es decir, la fórmula de la esencia divina en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ya lo había planteado Orígenes y en el mundo latino. El mundo latino es el primero. Tenemos que tener claro, y algo que yo creo que ya les había dicho, el mundo latino se caracteriza por ser muy pragmático. No se complica la vida. Dicho así, mal y pronto. El mundo oriental sí se complica la vida, porque son más especulativos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la esencia de la filosofía estaba en Oriente y no tanto en Occidente. El mundo occidental romano, pues no hay filósofos que uno pueda decir que se resalten, pero en Oriente sí, ¿ya? Que es una riqueza enorme. De hecho, el pensamiento occidental obedece a los planteamientos de los filósofos de Oriente, no tanto de los de Occidente. Los de Occidente se apropia de ello. Por tanto, en el mundo latino teníamos una sustancia, tres personas. Claro que solo en el evento de la revelación y subordinada de forma estricta entre sí, en Tertuliano. Esta formulación agradó también a los latinos. Todos estos los latinos decían, bueno, sí, me lo explica, me permite saber por qué hablamos que Jesucristo es Dios, por qué hablamos que el Espíritu Santo es Dios y por qué hablamos de un Dios creador que es al que le llamamos Padre. ¿Verdad? Padre viene la palabra pater, patris, patria, lugar de nacimiento. Pero mientras que para los latinos la unidad sustancial era el claro punto de partida y la diversidad era el misterio,
Por el contrario, la Trinidad de las tres hipóstasis divinas era para los orientales el seguro punto de arranque y la unidad, ¿ya? Para los latinos esto es un misterio. No me voy a meterle cabeza porque es un misterio, pero así es, así es. En cambio, para nosotros no. El aclararlo era fundamental para ese punto de unidad en el misterio. Como orígenes, los tres capadocios incluyeron desde un principio el Espíritu Santo en la divinidad, en cuanto a ellos ligaron la confesión del homocios con la afirmación en tres hipóstasis no subordinadas entre sí, como ocurría en Orígenes. En Orígenes primero era el Padre, después el Hijo y tercero el Espíritu Santo. Entonces había dentro de la Trinidad un acto de precedencia. Al final, la teoría que quedó es en igualdad, ¿ya? En igualdad, ninguno es más que el otro. Por eso es que vemos que van a estar equiparadas en una única uasia, en una esencia de Dios. Son lo mismo, son, digamos, no podemos decir que se puedan separar, ¿ya? Son parte del misterio. Volvemos otra vez a algo que aparece aquí, el misterio, que va a ser también donde, digamos, gravita el cristianismo y que se empezó a romper con el Vaticano II, que la ruptura del misterio, sobre todo en el rito latino, es reciente. En términos históricos fue al mediodía de hoy. ¿Por qué? Porque el misterio sigue muy presente en la ortodoxia, por eso es su liturgia tan profunda y cargada de ese misterio. Cada una de las hipóstasis recibía en efecto su propiedad, su propio modo de existencia, su característica, el no ser engendrado, ¿ya? Para el Padre, el ser engendrado por el Padre, para el Hijo. Él no se encontró un término específico, proceder para el Espíritu Santo. No hay la menor duda. Solo a partir de ese instante es cuando se puede hablar de toda forma de un Dios unitrino en la cristiandad. Aquí ya está. Insisto, aquí lo que estamos viendo es la síntesis de aquellas grandes ideas que se venían perfilando desde que empieza la predicación, desde que los apóstoles tratan de entender quién es Cristo. Claro, 2000 años después, pues esto nos resulta hasta decir, pero qué baladí, pero para ellos, ustedes imagínense cómo habrá sido para ellos, formados en una idea del judaísmo, de un Dios que no se puede ver, no se puede representar, a un Dios que lo ven en persona, que dice yo soy Dios y que ya se va a poder representar. Ya sea, esto psicológicamente habrá sido un shock. Aquí estoy lucubrando, o sea, no hay ningún escrito que diga, ¿no? Solo es como ya poniéndonos en una parte, en una forma así como eh, fenomenológica a tratar de interpretar esta realidad. He aquí un principio de unidad, la arge, pero de nuevo con mayor claridad que en Nicea, la monarquía del Padre. De él solo como en el fondo radical de la divinidad procedía también el Espíritu. Ahí está el credo explicadito. Claro, ahora nosotros lo rezamos y nos vamos y nos lanzamos, pero eso tiene más. Y para recordarnos, aquí está. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. Aquí es por eso aparece esa figura empezando. ¿Quién creó todo? El Padre. ¿Qué creó? El cielo y la tierra. Todo lo visible y lo invisible. Cuando se refiere a lo invisible, estos pensadores que van a ser los que van a llegar a esta condensación hay cosas que no vemos, pero existen. ¿Ya? Hay cosas que no nos explicamos, pero están. Detrás de esto, estamos viendo una influencia lejana, si ustedes quieren, pero influencia de Aristóteles, que Aristóteles va a afirmar que lo que, vamos a ver, contradiciendo a algunos filósofos de su momento, que decía, aún lo que intelectualmente no conozcamos es, porque es un ente, porque tiene una esencia de ser. Estas teorías aristotélicas las va a tomar Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII,
para explicar desde la visión aristotélica a Dios, que lo veremos, ahí nos vamos a divertir. Aristóteles parte de que la realidad es, que es objetiva, que es medible, que es palpable, y nos va a explicar los distintos procesos del raciocinio. El primer proceso, que es por la experiencia, que uno va conociendo, y el otro proceso que es por la racionalidad, por medio de una forma de raciocinio fuera de esa realidad, ¿ya? Que es la abstracción. Una cosa es el conocimiento empírico, por tanto, y otra cosa es el conocimiento abstracto. Y aquí ya lo estamos viendo plasmado, cuando aparece eso de lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nació del Padre antes de todos los siglos. Es decir, antes de que Dios hiciera todo, ya el Hijo estaba. O sea, el Hijo no es el que salga cuando ya nace Jesús, no, estaba desde la eternidad. ¿Participó de la creación? Sí. ¿El Espíritu Santo participó de la creación? Sí. ¿Ya? Entonces, no es porque en el modo que va apareciendo en el credo es su aparecimiento en escena. No, digamos, esto encierra muchísimo más. Vuelvo a recalcar, como lo rezamos ya automáticamente, pues no le entramos racionalmente a este análisis que estamos haciendo. De la misma naturaleza del Padre, porque todo fue hecho, ¿ya? O sea, todo. Pero por nosotros va a venir. ¿Ya? Después ya veremos cómo se construye todo ese discurso teológico del por qué tenía que venir Jesús. Porque van a haber algunos pensadores que van a decir, bueno, es que yo no entiendo que tenía que venir, si era Dios, porque tuvo que sufrir. ¿Ya? Y más cuando el Islam le cuestiona al cristianismo eso. ¿Cómo es que siendo Dios viene a sufrir? Porque son los primeros que ¡pam!, se los van a tirar a la cara. Y entonces tendrán que empezar a operar. Y se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. ¿Ya? El famoso et encarnatus es, ¿ya? Todo es teológico. Entonces, ya veremos por qué aparece la Virgen en el credo, que esa es la otra parte después de esto. Bueno, ya nos explica, aquí ya tenemos un dato histórico dentro de esta narrativa, porque nos habla de un tiempo. El tiempo es Poncio Pilato. Aquí lo que le están dando referencia es decir, bueno, ya veníamos de estar como era, digamos, la teogonía. La teogonía es la manera en que se fue, digamos, cómo explicamos la forma interna de las divinidades. Entonces ya tenemos esa manifestación teogónica y ahora, terrenamente, cuando viene, ¿en qué momento? Históricamente, Poncio Pilato. ¿Qué pasó? Nos dicen qué pasó. Que padeció y fue sepultado. ¿Verdad? Y aquí está el centro del cristianismo, como lo pudieron leer también en páginas anteriores con Hume, cuando nos dice que la resurrección es el hecho que va a determinar, ¿ya?, el punto de arranque del cristianismo. Y para eso Hume utiliza unas palabras de San Pablo cuando dice, si no, Cristo no hubiera resucitado, vana sería mi fe. Entonces se lo va a desarrollar históricamente, lo hace maravillosamente. ¿Según quién? Las escrituras. ¿Dónde está contenido esto? En los evangelios y en la predicación de los apóstoles. ¿Ya? Sube al cielo. Bueno, en algunas versiones del credo dice, ¿verdad?, padeció y fue sepultado, descendió a los infiernos. En las versiones actuales se quitó esa parte de descendió a los infiernos. Esa parte, cuando nos dice descendió a los infiernos, hace referencia a esta idea que nace en la Edad Media, sobre todo que Jesús llegó a liberar a todas las almas que estaban en el seno de Abraham y subieron al cielo, porque el cielo estaba cerrado. Y va a ser con Jesús que se abre. Entonces las tiene que ir a traer y va a traerla al seno de Abraham y obviamente se va a Abraham. Esa parte ya no aparece, pero entonces se pasa, ¿verdad? De que fue sepultado, se resucitó, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con
para juzgar a vivos y muertos y su reino tendrá fin. Aquí está contenido un principio propio también de la visión apocalíptica judía, que es la parusia. Para los judíos es que tenía que venir porque no había venido. Para los cristianos es ya vino y va a volver a venir. Ya veremos cómo esto tendrá sus implicaciones cuando empecemos a ver las primeras construcciones de teoría de la historia desde una visión cristiana. Este punto va a ser fundamental para entenderlo. Si no tenemos claro este punto, vamos a decir, estos estaban perdidos. No, digamos, es su fundamento para esa gran construcción. Aquí empieza a definir el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es un Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. O sea, ¿dónde se manifiesta Dios? Por los profetas. ¿Y quién le inspira esto? El Espíritu Santo. ¿Que Dios? Sí. Bueno, una vez ya aclaramos cómo es la divinidad con sus esencias, con sus personas, su esencia única, sus personas distintas y todo lo demás, ya pasamos a hablar dónde se procede a esto. Creo en la iglesia, es una santa, católica y apostólica. Se confiesa que solo hay un bautismo, ¿verdad?, para el perdón de los pecados. Que se espera la resurrección de los muertos, es decir, se sabe que va a haber, aquí se está afirmando que hay una vida, que hay un después de la muerte, y que una vez resuciten los muertos, vendrá un mundo futuro, ¿ya? Y ahí termina. Ahora, la iglesia reformada luterana utiliza, en lugar de creo en la iglesia que es una santa católica apostólica, dice creo en la iglesia cristiana, ¿ya?, o creo en la iglesia cristiana en general. Los anglicanos también quitan la fórmula de católica apostólica, ¿ya?, y en algunos momentos que también se quitó porque ya se dieron cuenta que era una añadido que no correspondía a la fuente directa, que era el símbolo que estamos analizando, se decía, creo en una iglesia que es una santa católica apostólica y romana. Pero eso ya no existe. Eso, como ven, se eliminó, digamos, pues. Pero los conflictos teológicos en modo alguno estaban terminados con esto que acabamos de analizar del credo. Van a seguir, ¿ya? Y como ahora se trata directamente de la persona de Jesucristo. Porque esta gran solución de Capadocia, plasmada en el credo niceno-constantinopolitano, se había programado ya una nueva disputa eclesial. Esta debería tener como consecuencia toda una serie de nuevos concilios y terminaría por dividir de forma definitiva la Iglesia Oriental. ¿Cuál era el problema? Se planteaba ya en la fórmula de Nicea. Entonces, aquí viene el asunto. Si el Hijo comparte la naturaleza con el Padre, ¿cómo se comportan entonces en el Jesucristo, uno la naturaleza divina y otra la naturaleza humana? Porque teológicamente la naturaleza divina destruye la naturaleza humana. Y es que esto ya estaba perfilado por Arriano cuando decía, a ver, ¿en qué momento estamos hablando que la divinidad está operando en la figura humana de Cristo? Y por eso algunos van a decir que Cristo asume la divinidad en el momento mismo de la redención, que es en su muerte de cruz, pero antes no, ni después. Otros van a decir, no, él era divino, pero va a abandonar esa divinidad porque es el hombre que tiene que padecer, porque es el castigado. Ya, imagínense todas estas cosas. A pesar de que el niceno-constantinopolitano nos dice que son las dos naturalezas, divina y humana, operando en la misma persona de Jesucristo. Estos dicen, no, esto me lo tienen que explicar, dicho en buen chapín, lo tienen que explicar con frijolitos. Entonces, van a haber muchos modelos, ¿verdad? Ya un conocido contemporáneo y maestro de los tres grandes capadocios, el antiarreano Apolinar de la Odisea, había afirmado que en Cristo el Logo Divino toma carne. Es el famoso el verbum carum factum est. Y una psique humana, pero no un espíritu humano. Este es un error. ¿Qué le van a decir después? Esto es un error. Están las dos naturalezas, la humana y la divina, operando en la misma persona. Por eso se dice
Cristo es igual. Vamos a ver si me acuerdo dónde está ese pasaje y a ver si me acuerdo bien cómo es la esencia. Cristo es igual en todo a nosotros, menos en el pecado. Esa va a ser otra de las soluciones que se le va a dar a estas interrogantes y estos planteamientos que se están ventilando aquí. Que el logo divino sustituye al espíritu humano, lo que convulsionó entonces a muchas personas religiosas. Jesús, del todo Dios en vestimenta humana, o sea, entonces Jesús lo que va a asumir es como el disfraz de humano, pero era un Dios que estaba operando como humano, escondido como humano, y por eso a los germanos les encantó esta idea, porque para ellos Odín y Thor eran esas divinidades que se encarnaban en seres humanos. Decía, así pues es lógico, entonces Jesucristo es como estos, y por eso es que como Arriano más o menos iba por aquí, es que les gustó tanto. Pero el que logos ocupara el lugar del espíritu humano negaba, en opinión de la mayoría de los teólogos, la plena humanidad, toda la naturaleza humana de Cristo. Y entonces para estos teólogos no tenía sentido la redención, porque al final no era humano. Por tanto, no se había dado la compensación de la culpa que estaba pagando el género humano en este cordero. Acuérdense, el cordero va a ser el símbolo de la entrega. Por eso es que todo lo que aparece relacionado con el cordero en el Antiguo Testamento no es más, según los teólogos, de la prefiguración de lo que sería Jesucristo. Y así esta doctrina fue condenada en varios sínodos del Oriente y el Occidente, pero la formulación del problema planteada por el Apolinar seguía operando. ¿Cómo debería poder ser en Cristo 2 igual 1? Otro misterio, como el de 3 igual 1 de la Trinidad. Esas eran como las interrogantes. Aquí tenemos en el fondo del lado, pero en la foto del lado derecho, la iglesia está donde están todas las imágenes que les he enseñado, ¿ya? Que es la iglesia de San Apolinar in clase en Rávena, Italia, el norte de Italia. Rávena fue sede del imperio cuando Teodosio traslada, no es Teodosio, ¿cómo se llama este señor? Justiniano vuelve a reconquistar parte de la península, que se las había arrebatado a los godos, a los lombardos, perdón. Sigamos. Entonces, a comienzos del siglo V, la cuestión cristológica se vio envuelta en las violentas luchas por el poder de los patriarcados de Constantinopla y Alejandría, dos de los grandes patriarcados. Vamos a tener tres grandes sedes, Roma, Constantinopla y Alejandría. ¿Sigue teniendo precedencia Roma? Sí. Pero el gran problema que tenemos es quién va a ser la sucesora de Roma, porque obviamente ellos se dan cuenta que estaba en decadencia. Constantinopla era la capital del imperio, Alejandría era una especie de capital para la parte del África, y entonces los dos grandes patriarcas se van a estar peleando. ¿Ya? ¿Quién es el primero en Oriente? Y esto va a provocar unas rivalidades de las escuelas de Antioquía y Alejandría que estaban detrás de aquellos. Los antioquenos apoyando a los de Constantinopla y los de Alejandría, por supuesto, sucede. Y esta va a adquirir unas proporciones dramáticas y no necesitamos entrar aquí a describir en concreto sus turbulencias o enredos, nos dice Jung, porque es cierto, son unos enredos impresionantes. Basta con trazar los frentes básicos tal como se dieron en el año 428, mediante la polémica de Nestorio, patriarca de Constantinopla, contra Cirilo, patriarca de Alejandría. Este lío va a llevar a que se proclame uno de los grandes dogmas del cristianismo. Vamos a ver, ya vamos viendo dogmas. Ahorita ya vimos uno, la Santísima Trinidad. Uno. Y ahorita nos vamos a enfrentar al otro, que ya va a aparecer. Cirilo, patriarca de Alejandría y de la escuela alejandrina, defendía el hecho de una total unidad y divinidad de la persona de Cristo. Decían que Logos había tomado la naturaleza humana como un vestido, que la naturaleza humana se pierde en la divina, de modo que solo queda una única naturaleza, de ahí el monofisismo. La divina humana, por eso se llama María Theotokos, Madre de Dios. Esto parecía ser la solución, aunque les quiero aclarar que el monofisismo no va a quedar en el cristianismo latino.
porque no se va a descartar lo que acabamos de hablar, de que solo es como un vestido. No, ambas naturalezas coexisten en la misma persona de Jesucristo. Eso es al final lo que se va a definir teológicamente. Hablándolo coloquialmente, teológicamente tiene otros sus términos muy extraños, por tanto no los saco aquí. Ahí es donde nace entonces este concepto de la Theotokos, la madre de Dios. Para Nestorio, patriarca de Constantinopla y la escuela antioquena, no querían una unidad sustancial, sino que se referían a la forma incondicional de una distinción de la naturaleza divina humana en Jesucristo. ¿Están distinguidas las dos naturalezas? Sí, pero están en la misma persona. No atropella una a la otra. Solo así les parecía garantizada la plena humanidad de Cristo. Esto parecía ser la solución más clara en el plano científico. Con el título de Madre de Dios, en vez de Madre de Cristo, uno se pone en ridículo. Además, en la práctica de la predicación, decían. Pero he de decirles que salomónicamente se salvó este escollo de la siguiente manera. Queda el concepto de la Theotokos y queda este concepto que sigue vigente en la actualidad. Bueno, aquí tenemos una imagen de la Theotokos, la Madre de Dios. Es cuando empieza a aparecer ya la figura de la Virgen con el niño constantemente. Cirilo era un nada escrupuloso político del poder que no tuvo el menor inconveniente en imponer su posición en un nuevo concilio, también con la ayuda de las manipulaciones. En el 431 hizo que el concilio de Éfeso, que estaba del todo bajo su influencia, condenara al rival de Constantinopla y con él la teología antioquena, sin ni siquiera guardar la llegada de Nestorio. El concilio, en la línea de la cristología monofisita de Cirilo, rechazó también para María el título de Madre de Cristo y lo sustituyó por el Madre de Dios, lo que hasta el día de hoy es el dogma de la Iglesia. Segundo dogma. Bueno, primero, el dogma de la Santísima Trinidad. Segundo, el dogma de María como Madre de Dios. ¿Ya? No madre de lo humano, sino madre de lo divino, porque Cristo es Dios. Como era de esperar, Nestorio y los suyos respondieron con una contracondena y contraposición de Cirilo. De nuevo amenazaba la cristiandad una profunda división, de modo que el emperador Teodosio II tuvo que reunir ambas partes en otro concilio, en Éfeso, en el 433, para imponer una unión, pero sin poder arbitrar en la disputa. En el 449 se reunió una vez más un concilio en Éfeso, donde Dioscuro, sucesor de Cirilo y no menos hambriento de poder, aterrorizó con sus huestes de monjes a los padres conciliares, esta parte me encanta, y destituyó a los teólogos antioquenos más importantes. De ahí que el Papa León en Roma, no llamara ese encuentro concilium, sino latrocinium, sínodo de ladrones, para que vean en los líos que se metían estos señores. Ahora, va a haber un cambio en la política de Constantinopla. Y entonces la emperatriz Pulqueria y su marido Marciano ascendieron al trono y estaban decididos a imponer de nuevo la tradicional dominación imperial de la iglesia frente a las pretensiones eclesiásticas del poder. Ya vimos que Teodosio II no pudo hacer nada, no le dejaron cancha. Pero Pulqueria dice, no, aquí siempre quien ha determinado estas cuestiones es el emperador, yo soy la emperatriz y por tanto a mí me toca. ¿Ya? Entonces se pone de acuerdo con el Papa León I y van a decidir la caída del Alejandrino Dioscuro e invitaron en el 451 un nuevo concilio, el de Calcedonia. Este concilio reconoció como ecuménico los sínodos de los años 325, Nicea, 381, Constantinopla, que es donde surge el credo niceno-constantinopolitano, y el del 431, el de Éfeso, y ninguno más. Y este del 431 de Éfeso es el que proclama el dogma de la maternidad divina de María. Según cuenta la tradición, cuando el pueblo se entera que fue proclamado, gritaban por todas las calles, dicen las narraciones,
la oración Santa María, Madre de Dios, que está contenido en el Ave María. La primera parte es lo que está narrado en el Evangelio del saludo del ángel a María, y esa parte es lo que, según la tradición, el pueblo de Éfeso dijo cuando se enteró con alegría, dicen los textos, de que se había proclamado el dogma. Por eso se le enumera como el cuarto concilio ecuménico, ¿ya? El de Calcedonia. A ver, yo me perdí. Dioscuro fue depuesto en un proceso humillante, ¿verdad? O sea, ahí lo humillaron, le dijeron de todo, tú te vas, eres un hereje y tal, y lo sacan. Entonces, con esto va a quedar el camino libre para que el emperador dictara al concilio sus iluminadoras aseveraciones cristológicas, sacándolas de un escrito del Papa León. De ese modo, ni la posición ciriliana ni la nestoriana triunfaban, sino la cristología occidental latina de Tertuliano, de Novaciano y Agustín, que son la Virgen María, la Madre de Dios, y las dos naturalezas en la persona de Jesucristo, que a partir de ahí siguen vigentes hasta la actualidad. Por supuesto que esto va a provocar que algunas iglesias ortodoxas se salgan de esto. Ya lo veremos en otra clase, solo la lista de quiénes son. A ella, por tanto, se debe la esencia, permítanme, eso lo vamos a mover porque aquí, lo esencial, pero a ella debe lo esencial la cristiandad, la fórmula del concilio de Calcedonia, que sería clásica más tarde. El uno y mismo Señor Jesucristo es perfecto según la divinidad y perfecto según la humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre. A partir de la segunda mitad del siglo V, por tanto, ya vemos que queda esta fórmula establecida. Uno y mismo. ¿Ya? Perfecto según la humanidad y perfecto según la divinidad. Verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Ya? Que lo seguimos escuchando, sobre todo en el rito latino y también en el rito ortodoxo. Ahora, ya no me meto a hablar qué es lo que predican en las iglesias neopentecostales, que esos van por otro lado. El uno y el mismo es idéntico en esencia al Padre según la divinidad, e idéntico en esencia a nosotros según la humanidad. ¿Ya? Porque Cristo, ¿verdad?, asume nuestra naturaleza y es igual a nosotros, menos en el pecado. Ese es otro de los principios que empezará a desarrollar la teología en este punto. Por consiguiente, el uno y mismo Cristo, que existe de manera inconfusa, inmutable, indivisa, inseparable en dos naturalezas. Los famosos cuatro adverbios iban tanto contra los extremistas alejandrinos, de manera inconfusa e inmutable, como también contra Nestorio, de manera indivisa e inseparable. Entonces, eso es como la definición, ¿ya? Existe de manera inconfusa, inmutable, indivisa, inseparable en dos naturalezas, la humana y la divina. ¿Ven cómo se fue construyendo todo este discurso con base a conflictos, con base a amenazas, con base a imposiciones? Ahí está, ahí está. Recalco lo que dije al inicio de la clase. Lo que estamos viendo no es más que la síntesis de una serie de discursos que se venían dando desde el momento mismo de la aplicación de Jesús, porque además Jesús en el Evangelio nos dice eso, ¿verdad? El Padre y yo somos lo mismo, nos dice en alguno de los pasajes, ¿verdad? Y en otro dice, fui enviado por el Padre. Y cuando muere, le dice, ¿verdad? Perdónanos, Padre, perdónanos porque no sabe lo que hacen. O sea, imagínense ustedes que un judío dice, yo soy hijo de Dios, el mismo Dios. ¿Ya? Y por eso es que en un momento dado, cuando están platicando con los apóstoles y los otros, es que dicen de que sos esto, que sos del otro, que la harán y de tal. Jesús le dice, bueno, ¿y para ustedes quiénes soy yo? Y Pedro se lanza al agua y le dice, tú eres el hijo de Dios, el verbo encarnado. Ahora en las traducciones actuales de la Biblia no aparece así, aparece, eres el favorito, en un corado, pero teológicamente, digamos, eso es lo que Pedro se lanza a decir. Bueno, el texto pone que dijo Pedro, ¿no? Pero la aceptación de estas fórmulas marcadas por la cristología latina no impidió a ese mismo concilio, a instigación del emperador, ocasionar una sensible derrota en el plano político al obispo de Roma,
ya que ya demasiado poderoso y ahora reforzado en el plano teológico. En el canon tercero del Segundo Concilio Ecuménico, el de Constantinopla de 381, había puesto la primera piedra para la posición de poder del obispo de la Nueva Roma. Porque en este concilio se dice, el obispo de Constantinopla debe tener la preferencia de honor tras el obispo de Roma, porque esta ciudad es la Nueva Roma. Entonces, en esa idea, primero va a ser el Papa, después el de Constantinopla. ¿Por qué? Porque es la Nueva Roma. En pocas palabras, ya están cocinando el ambiente para que después se diga, no, nada, nosotros no estamos debajo, somos iguales. Que esa es la idea que todavía está presente hasta la actualidad. Y en el canon 28, que nunca fue reconocido por Roma, concede ahora, vamos a ver, a la Santa Iglesia de Constantinopla a la Nueva Roma, el mismo primado que a la antigua Roma. Y un primado que para ambas es fundamentado no de forma teológica con Per, sino de forma política con la posición capital del imperio. Entonces, lo que estamos viendo aquí es, como la capital ahora está aquí, pues entonces el primado es este. Pero los latinos dicen, no, perdonen, el primado en Roma no estaba en Roma por ser la capital del imperio, sino porque ahí llegó el apóstol, Pedro, a quien Cristo le dijo, sos la cabeza. ¿Ya? Esos son los dos discursos que están operando acá. Entre los años 381 y 451 se formaron así los 5 patriarcados clásicos, con el siguiente orden de rango: Roma, Nueva Roma, Constantinopla, Alejandría, Antioquía y por último Jerusalén. También entonces es un indicio claro del cambio de paradigma llevado a cabo. El obispo de Constantinopla, que hoy es Estambul, es llamado hasta hoy patriarca ecuménico. El patriarca ecuménico de Constantinopla, en el seno de las iglesias ortodoxas autocéfalas, es el primus inter pares. Él es el primero entre sus iguales. Pero a diferencia del patriarcado de Roma, donde lo que diga el Papa lo tiene que cumplir hasta la última parroquia perdida en el mundo, en el caso de Constantinopla, tiene que ser el Santo Sínodo que acepte si está de acuerdo con lo que dijo el de Constantinopla o no. Obviamente que ahora sí, como estos tenían ya en su mente en este momento que redactan el Canon 1028, aquí ya tenemos una fuerza política. Porque obviamente el obispo de Roma tiene una libertad política impresionante en Roma y además tiene mucha injerencia en la política italiana. Pero el patriarca ecuménico en Constantinopla, en Estambul, pues no puede decir nada si está en una república islámica, que en su momento cuando nace la República Islámica de Turquía es laica y ahora es fundamentalista. Ustedes me dirán qué puede decir el pobre patriarca de Constantinopla o el de Estambul, decirle a Recep Tayyip Erdogan, no, nosotros no estamos de acuerdo, mire lo que está haciendo. Le cierran ahí todo, ¿no? Entonces ven cómo esto que está prefigurado aquí, de que la cuestión política con la posición con respecto a la capital del imperio, pues fue como profético porque en el siglo XXI vemos cómo esa acción es determinante para saber la fuerza que puede tener uno y la fuerza que tiene el otro. El Papa cuando viaja a un país, pues lo reciben, hay feriados y todo, pero cuando llega, y aún en los países donde los católicos romanos son minoría, pero, por ejemplo, ahorita que fue a Emiratos Árabes Unidos, que fue una cosa impresionante, cuando el patriarca de Constantinopla viaja, pues es cierto, lo van a recibir y todo, pero no pasa de ahí. ¿No? ¿Ven cómo cambian estas situaciones? Y con eso terminamos. Aquí tenemos la fachada de la sede del Patriarcado Ecuménico en Constantinopla, hoy Estambul, que se llama el Fanar. Este es como el Vaticano de ellos, por decirlo así. Este es el Fanar. Pues es un terreno que le reconoce el Estado turco, pero que no pasa pues, de ahí. ¿De acuerdo? No es lo mismo ver la sede del Patriarcado Latino en Roma, que es impresionante, en fin, son dos realidades totalmente distintas para estas dos vertientes. Muy bien.
Hemos logrado tener una de las clases más densas, creo que desde que empezamos con este curso. Vamos a continuar un poquito todavía en la próxima clase, el próximo martes. Y después ya vamos a entrar a la Edad Media para ir poco a poco. Como ven, era importante que pudiéramos explicar estos elementos teológicos desde una visión histórica, sus vicisitudes, por qué se fue construyendo, cómo se peleaban y todo, para poder tener la visión que después nos puede servir hasta para la interpretación a los que les gusta el arte. Aquí tienen suficientes elementos para poder hacer todas las interpretaciones iconológicas que pueden ver en el arte sacro. El gran problema de los análisis del arte sacro es que no se tienen estos conocimientos, entonces son unos patinajes, unas patinaderas impresionantes porque les faltan estos componentes en sus análisis. Muy bien, ¿alguna duda? ¿Comentario? ¿Todo bien? A ver, no sé, Jorge, cuál es la imagen más antigua de Cristo. Las que están registradas son las de las catacumbas, que se acordarán, yo se las enseñé. Y les decía eso sí, que la figura más antigua que podemos ver es la de Cristo como el buen pastor, cuando lleva la ovejita. Por supuesto, el Padre Nuestro es anterior que el credo, muchísimo antes, porque el Padre Nuestro está contenido en los Evangelios, según está escrito en los Evangelios, es la oración que les enseñó Jesús a sus discípulos. Osvaldo, bueno, Alejandro, en esta situación de la naturaleza de Cristo, Roma y Constantinopla coincidieron, bueno, lo acabo de explicar. Y los nestorianos que propugnaban también ya aparecieron. Osvaldo, ¿en qué momento se creó la concepción de la jerarquía angelical, querubines, arcángeles, ángeles? Ya va a venir, calma. Ahorita ya ven, solo se pelearon por saber qué pasaba con Jesús. Entonces, a consecuencia, para saber qué pasaba con Jesús, pues ya tuvimos una definición del papel de María en todo esto. Y entonces ya quedó el Pantocratos, el Cristo como justo juez, que vimos una imagen ahí, que se me olvidó decirles, este es un Pantocratos, y la Teótocos, o sea, la Madre de Dios, ambos términos griegos. Posteriormente ya veremos esa construcción de, de, las, de las jerarquías angélicas, como se dice. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, muchísimas gracias porque nos pasamos 10 minutos de la hora que empezamos y nos veremos el próximo martes y a quienes lo vean en diferido, pues ya estará colgada la clase y pues mi saludo aún a la distancia y nos vemos entonces el otro martes. Muchísimas gracias.